Buenos días a todos, bienvenidos a su iglesia. Qué hermoso es verlos desde aquí. En verdad, qué maravilloso es que Dios ponga en su corazón el querer como el estar aquí. Y hoy tenemos un tema como lo hemos estado viendo en este tiempo, en esta carta a los Romanos desde el capítulo 12. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Pero antes de iniciar te voy a pedir que me acompañes con una oración. Padre, pues muchísimas gracias por este día. Muchas gracias por tu amor, por tu bendición. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bendito Señor, porque siempre nos estás cuidando, siempre te estás encargando de nosotros y en ti confiamos, Señor. Gracias porque las pruebas nos permiten observar que no estamos bajo nuestras fuerzas, sino bajo tu gracia, y porque en la abundancia, Señor, también nos damos cuenta que no es lo que hacemos, sino lo que tú nos quieres dar. Permítenos hoy entender cómo debemos comportarnos, primero ante ti y después ante el hermano, que debemos amar y recibirlo. Te pedimos que así sea, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues te voy a pedir que pongas tu Biblia en el capítulo, ¿qué? 14, ¿cierto? Que es el que empezamos, y el capítulo 13 y el capítulo 14, si tú lo lees, empieza la primera parte de cada capítulo dándote una instrucción. Después te empieza diciendo que las cosas que haces, las haces en base a lo que tienes con Dios, la relación que tienes. Luego te da un mensaje de amor y te termina diciendo al final que te apartes del pecado, que te fijes en las cosas del cielo. Y este capítulo 14 lleva el mismo esquema que el capítulo 13. Primero te va a dar una instrucción. Recuerda que la última vez que titulaste en tu Biblia fue Deberes Cristianos. Y te ha hablado sobre todo con una gran tendencia al comportamiento que debes tener con las personas externas a la iglesia. Ciertamente dice que nos debemos amar unos a otros, lo puedes entender también, y también alcanza ese rango de aceptación, que sea tus hermanos de la iglesia. Pero en este capítulo 14, que nos va a dar una instrucción, hoy nada más vamos a ver la mitad del capítulo, después vamos a ver la relación que tenemos con Dios, y ya en la próxima lección veremos cómo nos une el amor y de qué manera o qué posición tenemos ante Cristo. Pero en esta primera parte se refiere a qué crees, al interior de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo para ubicarnos en contexto? Recuerda que muchos, esta historia se te va a hacer conocida, quiero que te sientas identificado con ella, quiero que lo veas, porque a veces recibimos la instrucción, pero no sabemos por qué se dio ni qué la fundamenta. Ciertamente alguien válidamente me puede decir, como dicen los niños, ¿no? Pues porque dijo mi papá. Y listo, pero nosotros tenemos que entender un poquito más, porque aparte de eso, espero Dios te lo revele, no solamente tienes que aplicarlo, sino tienes que enseñarlo. Y los judíos, bueno, pues muchos judíos se habían convertido ¿a qué crees? Al cristianismo, y traían entre ellos muchas celebraciones, como la circuncisión, en que en otros capítulos se ocupa Pablo, como los días de fiesta, como los días de reposo, como los alimentos. Y llegaba un momento en que la religiosidad se había vuelto tan fuerte que se olvidaban de la verdadera esencia del amor de Dios y de su plan de salvación. A estos judíos que estaban en esas circunstancias, llega Cristo, les predica y por decisión de Dios se convierten ¿a qué? Al cristianismo. Pero seguían teniendo aquel peso en su corazón de decir, bueno, ahora soy libre en Jesucristo, pero yo considero que debo seguir conservando los días de fiesta. Yo considero que hay fiestas tan importantes para el pueblo judío, ¿no? Como cuando salimos de Egipto, que si no las festejamos, pues estamos siendo malagradecidos con Dios. Yo considero que si Dios cesó su obra el día sábado, el famosísimo Sabbat, pues quien haga algo ese día, hasta si las gallinas ponen un huevo, está mal. Y no es broma, ¿eh? Esto lo tienen ellos significado así. Bueno, ante esa disyuntiva que hace el autor de Romanos, nos va a describir y en cierta medida va a ser un contraste fuerte en el que tú y yo nos debemos de ubicar entre los débiles y los fuertes. A veces la Biblia hace estas distinciones no para que te vanaglories, te quiero ubicar en ese contexto, no para que te sientas mejor que nadie, el mismo versículo nos va a ir ubicando, sino para que te percates que la Biblia sí distingue. Hay personas que se salvan y hay personas que se pierden, ¿cierto? Hay personas santas y hay personas que su padre es el diablo.
Y hoy vamos a ver un tema que tenemos que tomarlo con mucho amor y con mucha bendición. Y antes de usar esa palabra, te la voy a describir tal cual lo dice en su idioma general, en su idioma normal y en el contexto adecuado. Recibir, ahorita vas a ver por qué lo estamos leyendo. Recibir es demostrar, te vas a un diccionario especializado y te va a decir, es demostrar iniciativa al tomar posesión de algo. Propiamente, recibir de manera agresiva con un fuerte interés personal. Es decir, es un actuar. Te tienes que salir de tu ámbito de comodidad, a veces hasta de mediocridad, de observar, y tienes que moverte. Tienes que tomar la iniciativa con la idea de que tienes un fuerte interés personal, no de otro, no de la iglesia, no por tu familia, no, es un interés personal. Esta palabra de amor y de bendición la explicamos la lección pasada y la antepasada también en el amor que le teníamos al prójimo. Llegamos al amor personal entre los hermanos e incluso nos dicen y nos explicaron incluso que hasta en ese concepto entraba ¿quién? La autoridad, por eso la respetas. Entonces Pablo, después de darnos desde el capítulo 12 indicaciones de los deberes cristianos, poco a poco te va permitiendo encontrar libertad. ¿En qué crees? En Cristo. Y nos va permitiendo entender que la libertad no es para pecar, sino que la libertad es, ¿qué crees? Para ejercitarte en las cosas de Dios. Y en eso tú eres el actuar. Hoy si no hay invitados, no es por culpa de la iglesia, ni es por culpa tuya. Dios tiene un plan. Fíjate bien, porque desde aquí tenemos que tener la dimensión. Pero tú tienes que buscar en tu corazón, porque de eso se trata estos versículos, en una introspectiva personal, en tu relación con Dios, si invitaste a alguien. Y las personas no te van a juzgar si invitar es bueno o es malo. Tú, antes que nadie, debes ser la parte ante los invitados, ante tu vida cristiana, que demuestra iniciativa con un fuerte interés personal. ¿Lo ves? Y eso hace que tengamos un grado de responsabilidad, primero ante Dios y luego ante los hermanos. Explicado qué es recibir, pues vamos a entender de a pechito el capítulo 1. Lo lees conmigo, el capítulo 14, versículo 1. Ya me había espantado, dije, ay, voy a empezar el curso otra vez, ¿no? Vénganse conmigo al capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a partir de esta parte y los demás versículos se van a explicar si entendemos bien este. ¿Qué es recibir al débil en la fe? Debes demostrar un interés por aquel que no considera lo mismo que tú. Fíjate bien lo que te refiero a como creyente. A lo mejor él considera que para acercarse a Dios, porque él cree que la Biblia así se lo dispuso, debe venir del color rojo. Tú debes respetar eso. A lo mejor considera que para él el día sábado tiene una trascendencia importante por tal o cual motivo, o la comida o la bebida. Tú debes demostrar un interés personal por él. No debes de buscarlo para contender, para pelear, para contradecirlo. Todo lo que hacemos nosotros en la palabra de Dios, si te fijas en las predicaciones e incluso el formato que tenemos, no es interactivo. Primero, porque no nos gusta despertar tu emoción, porque eso es fácil. Si tú tienes más o menos una empatía con un auditorio y ves que algo les duele o que algo quieren, pues los vas animando, ¿cierto? Y les vas ajustando y pegando y diciendo. Y aquellos que más o menos estamos en púlpito y que tenemos esa noción, fácilmente te llevamos a las lágrimas o fácilmente te hacemos sentirte mal, porque hacemos tal arenga diciéndote lo malo que eres, que después te vamos a vender la idea de que lo único bueno es que te sientas bien. Y eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios consiste en que tengas conciencia, como hoy también lo vamos a ver, de lo que te dice Dios, de la palabra y de lo que te revela, y cómo esa palabra, como navaja de dos filos, penetra en tu corazón y tú sacas tu conclusión que debes comparar con la Biblia. Y tú dirás, Alberto, ¿por qué todo esto? Bueno, porque el hecho de que tú comprendas que no debes discutir con un hermano es que tú debes exponer la palabra de Dios. Te decía, como las predicaciones. ¿Qué tipo de predicaciones hacemos nosotros? Expositivas.
Te decimos lo que dice la Biblia, lo que el estudio nos demostró, lo que de manera personal nos pusimos a trabajar y te lo venimos a explicar. Pero aún así, tú no privilegias lo que te dice el pastor, sino tú privilegias lo que te dice ¿quién? Ahí ya me espanté. A ver, otra vez. Tú no privilegias lo que te dice, y la voy a hacer interactiva, perdón. Tú no privilegias lo que te dice el predicador, sino tú privilegias lo que te dice ¿quién? Exacto, ese es el formato. Y en ese formato te vas a dar cuenta que hay cosas maravillosas y te va a ir exigiendo y te va a ir bendiciendo y te va a ir confrontando tu vida, no con lo que digo yo, sino con lo que vamos descubriendo del texto. Y eso es maravilloso porque en ese contraste te dice, no contiendas, da testimonio de ti. ¿Eso dice? Sí, versículo 2, vamos. Porque uno, o sea, un creyente, una persona que también tiene fe, porque uno cree que se ha de comer de todo. Pero ahora ve la diferencia, el contraste. Otro que es débil come ¿qué? Legumbres. Ojo, esto no quiere decir que los vegetarianos son débiles. ¿Estamos? No lo lleves a ese nivel. ¿A qué alcance tenía? Resulta que en las carnicerías, en aquel tiempo, pues la carne tenía un grado o un valor económico alto y no cualquiera podía disponer de esa carne. Entonces, mucha de la carne que se sacrificaba en fiestas paganas al por mayor, ¿dónde crees que acababa? En la carnicería. Pero como obviamente quien la vendía sabía que pues no era tan fresca por el tiempo que llevaba, no crees que tenían refrigeradores ahora, ¿de acuerdo? Y que la guardaban ahí en una cámara. No, llevaba ya más tiempo. 1, 2, que había sacrificada a los ídolos, y 3, pues que tenía mucha y tenía que venderla rápido porque eso se echaba a perder, ¿estamos? Aunque había ciertas formas de conservarla, por ejemplo a través de la sal, pues también era cierto que el tiempo de pudredumbre era más rápido, más inmediato. Entonces esa carne era más barata. Y había muchas personas que, como carnívoros que eran y como proteína que siempre necesitamos, iban tras esa carne. Y mucha gente decía, no, yo no voy a comer de esa carne, yo prefiero mejor comer ¿qué? Legumbres. Entonces en la libertad en Cristo, Pablo nos hace una trascendencia, nos da una visión desde el capítulo 12, desde el capítulo 13, desde el capítulo 14, que nuestra visión debe estar en las cosas espirituales, no en las terrenales. Y entonces hace una descripción que él veía entre judíos, cristianos o cristianos que más bien judíos que se habían convertido al cristianismo, que tienen este problema, y por eso los dice, 13, 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si tú vas a la palabra menospreciar y a la palabra juzgar en los originales, son muy parecidas, son sinónimos. Entonces, ¿por qué hace esa pequeña distinción? Porque quiere dar un realce, porque quieren este tipo de palabras dar un sentido mínimo en el que siempre se siente fuerte, ¿qué crees que hace? Menosprecia al débil. Aunque parecen palabras mínimas, iguales, tienen esa pequeña connotación en que el mayor, el más fuerte, menosprecia al débil. Y el que se siente menospreciado, ¿qué hace? Juzga al más fuerte. Oye, estamos hablando entre cristianos. Estamos hablando entre cristianos. Y tú dirás, oye, ¿y esto ocurre? Pues sí ocurre. Porque muchos yo vengo de una religión en que estaba lleno de misticismos, traía mi escapulario, ¿te acuerdas? Traía el que me había regalado mi abuelita para la muñeca, y olvídate, hasta calcetines rojos traía. Y entonces cuando llegué a Cristo y me dijeron, quítate todo eso, porque el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo crucificado, quítate todo eso, porque lo que importa en verdad es que tengas un corazón arrepentido, que confrontado con tu pecado, pidas perdón por ello. Yo decía, ¿y ahora qué hago con mi esculturita que tengo en mi casa, no? O con mi llaverito de la buena suerte. Entonces ocurría, como a algunos tal vez nos ocurrió, que pues ya dejé algunas cosas, pero otras cosas no podía, ¿sale? A mí me ha pasado, tengo hermanos incluso con años en Cristo que dicen, mira, yo voy a ir a la iglesia cristiana, y ya llevan 2, 3 años, pero de pasada cuando vea tal escultura yo me persino, no vaya a ser.
¿Por qué? Porque van entendiendo, van comprendiendo poco a poco las cosas de Cristo, pero todavía tienen esas muletas, todavía tienen esa debilidad. Tú no tienes por qué atacarlos, tú tienes que explicarles, como te dije, y por eso te puse las cosas inherentes de la palabra de Dios, para que ellos como tú y como yo las vayan descubriendo. No han podido pues dejar atrás que sus antiguas confianzas. Antes confiaban en algo, confiaban en una oración de letanía sin entenderla. Confiaban ante la visión de un santo, de una pulsera, de una camisa, de un inmueble, de ese misticismo propio en ese tiempo de religiosidad inherente a lo que te enseñaron tal vez desde niño, pero cuando encuentras la libertad total en Cristo y comprendes que Él te ama y te bendice y que quiere que esas ataduras no estén más en tu corazón, pues es un desprendimiento paulatino, en algunos casos con mayor celeridad, en otros momentos a menor velocidad, pero todos los vamos dando. Eso es lo que les va ocurriendo. Pero aún así, Pablo no lo deja ahí. La primera instrucción que nos dice, pues no vas a contender contra ellos, independientemente de lo que comen, independientemente de lo que tomen. ¿Por qué? Porque tú y de otra manera debes entender lo siguiente. Y nos da 4 indicaciones, espero hoy ver 3, porque las 3 primeras son muy interesantes. Y la primera empieza en el versículo 6. ¿Y cuál es la primera indicación por lo que nosotros no debemos de golpear al hermano, a pesar de esas muletas? Y hoy no sé si tú seas el débil y el fuerte, y te voy a poner ejemplos. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pensar que lo que hace, para el Señor lo hace, porque no estás hablando de inconversos. Estás hablando de personas que oran como tú, que se congregan como tú, que creen en el mismo Señor Jesucristo como tú, que creen en la iglesia y tienen el mismo concepto como tú, pero tienen una diferenciación en lo que comen y en lo que hacen por agradar más a Dios, que el fuerte no necesita, pero ellos sí. Por eso les dice, versículo 6, acompáñame por favor. El que hace caso del día, lo hace para el quién, Señor. ¿Para quién, mi hermano? Perdón. Para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿para quién lo hace? Para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. ¿Por qué qué? Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y da gracias a quién? A Dios también. Entonces, lo veas de una manera o lo veas de otra, las personas cuando tienen una relación con Dios la van descubriendo. Lo importante es que tengas una relación con Dios, que ores en las mañanas, que estudies su palabra cotidianamente, que obedezcas lo que Él quiere, que dejes llevar tu dirección y que no hagas cosas por religiosidad. No hagas cosas porque te dijeron, no, tú vas haciendo cosas, esa es parte de la libertad que te da Cristo, por convicción y por entendimiento de lo que Dios quiere que para tu vida. Al final del día, cualquier persona que cree en el Señor lo hace para el Señor. Y luego lo leemos y creemos que ese concepto es muy fácil. No. Hacer las cosas para el Señor, estás hablando entre creyentes, es algo hermoso y tal vez nos hemos olvidado de ello. Hacer las cosas para el Señor es tener en mente y en tu corazón y con todas tus fuerzas que Dios es tu prioridad. Y a veces se nos olvida porque nos volvemos mecánicos, y al volvernos mecánicos en actividades, criticamos ese mismo mecanismo o distinto mecanismo que vemos en otro, y no es así. Y te dije que te iba a poner un ejemplo. Hoy tú, ¿por qué estás aquí en la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque le haces caso al Señor. Porque le haces caso al Señor. Y para el Señor lo haces. No caigas siempre en el fatalismo, que le llamo así, en la mecánica de venir por costumbre. No vengas aquí porque te lo ordenan o porque te lo dicen, no. Lo primero que hace una persona al venir a la iglesia es percatarse que tiene la necesidad, antes de venir a la iglesia, ¿de qué? De Dios. Eso es dedicarse al Señor. Dedicarse al Señor no es 7, 8 horas de estudio, hazlas, no te voy a nunca desanimar en eso. Estudia, y nos gusta que estudies y ve la cantidad de estudios que hay en la iglesia. Pero no es eso nada más.
es que tú tengas conciencia, que ahorita vamos a ver una palabra clave de estos versículos, en lo que Dios quiere de ti, pero sobre todo lo que tú también necesitas de Dios. Por eso oras. Por eso tu oración a veces es de pedimento, pero también tu oración es de agradecimiento. Y mira, todavía no llegas a la iglesia y es domingo. Día inhábil para otros, pero el primer día hábil para ti, si lo quieres ver así, porque te estás dedicando bien a las cosas del Señor. Tú no vienes a quedar bien aquí con nadie. Tú vienes aquí porque amas a tu Dios, porque necesitas su palabra. ¿Así es, hermanos? Porque no te sientes a gusto si estás lejos de Él, porque no te atreves a dar un paso si Él no te acompaña, porque la misma vida te ha enseñado que Dios es todo, que esta vida es pasajera, que este mundo se pierde y que al final de tu vida tú vas a acabar en su presencia. Eso es dedicarte a hacer las cosas al Señor, y por eso te conflictúas cada semana. Trabajas para el Señor, hablas para el Señor, caminas para el Señor, comes para el Señor, te dedicas en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón para el Señor. Pero ¿qué crees? Se nos olvida el ajetreo semanal. Ya para el lunes ya estamos trabajando por nuestras fuerzas, el martes trabajamos por nuestra casa, el miércoles echamos ganas por nuestros hijos, el jueves para que las esposas no nos regañen, ¿de acuerdo? Bueno, los que están solteros no saben de eso, pero así es luego. Y el viernes simple y sencillamente para acabar la semana. Ya te perdiste. Ya te perdiste. Todo lo que haces, lo haces para el Señor. Tu oración es para el Señor. Tu estudio es para el Señor, en el que Él te retribuye de maneras hermosas. Y como tienes esa conciencia, si lees conmigo el texto, no lo voy a interrumpir, usa una palabra maravillosa. Fíjate bien, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque ¿qué? Da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, mira bien, y da gracias a Dios. Esa palabra gracias la hemos abaratado con el tiempo. Esa palabra gracias, tú y yo tristemente la hemos olvidado y la hemos confinado única y sencillamente a decir, es que me fue bien, entonces gracias. Esa palabra gracias la hemos repetido tantas veces que le hemos enfriado, le hemos arrebatado su valor intrínseco. El original dice de la palabra gracias, propiamente, a ver si puedo describirlo sin emocionarme, perdónenme, propiamente estar consciente de que la gracia de Dios funciona bien, es decir, trabajó para la ganancia tuya eterna y para su gloria. Y por lo tanto dar gracias literalmente significa agradecido por la buena gracia de Dios. ¿Te fijas? Esto te obliga, como hoy espero, a que hagas una pausa. Hoy no me escuches a mí, ve la palabra gracias ahí, ve lo que dice la Biblia y percátate que todo esto fue hecho porque Dios se inclinó hacia ti. Es más, cuando leímos la palabra gracias, usa en sí mismo otro significado de la palabra gracia, que es distinta, que a simple vista significa agradable, agradecimiento, beneficio, congraciarse, pero que su significado es ser usado o es usado principalmente respecto al favor del Señor extendido libremente. Fíjate, el favor del Señor extendido libremente para entregarse a sí mismo a la gente. Él siempre se inclina ante ellos. Combinamos los dos. Cuando tú das gracias, estás reconociendo que Dios te da lo que necesitas de una manera perfecta para ayudarte espiritualmente. ¿Pero qué crees? Y también para su gloria, de tal suerte que Él siempre se inclina a tu favor. ¿Cómo nos atrevemos a decir que Dios no nos acompaña? Ahora entenderás por qué alguien decía, ¿y quién es el hombre para que de él tengas memoria? Ahora entenderás por qué ciertos profetas decían, pues soy un gusano ante ti. Ahora entenderás por qué lo que tienes, y ese es el acto por el que hoy quiero que hagas pausa, porque estamos en el contexto de recibir al hermano,
No me he alejado de ahí, pero quiero llevarte como Pablo nos vas llevando, por eso te expliqué. Te da una instrucción, después te dice que lo hagas por amor, después te explica tu relación con Cristo, ese ha sido en todos los capítulos, y después determina que te alejes del pecado. Como hoy nada más vamos a leer la mitad del capítulo hasta el versículo 10, 11, te da una instrucción y te empieza a relacionar con el amor, y en este caso con la gracia, y la gracia es ese amor. Es más, hay personas que si tú lees Corintios confunden, porque así lo ven, tienes que valorar el contexto, gracia y amor, o caridad y amor, y no es lo mismo, aunque pareciera. Hoy te pido que hagas una pausa y que des gracias, y la gracia empieza, y espero que Dios lo ponga en tu corazón, que te percates que Dios se ha declinado a tu favor. ¿Y cómo se declinó a tu favor? Que estando perdido, o estando yo también perdido en nuestras concupiscencias y pecados, mira qué hermoso se congracian las cosas. Dios se entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es agradecimiento suficiente para comprender que sin Cristo no somos nada, o contrario sensu, como dicen los abogados. Es el argumento suficiente para comprender que Cristo es todo. Cristo es todo. Cristo es tu vida. Cristo es tu camino. Cristo es tu verdad. Cristo es tu vida. Cristo es tu Señor. Y das gracias por ello, porque tú no lo pudiste discernir, sino que Dios en su gracia, lo vas a entender perfecto, te dio una ganancia eterna al momento que se inclinó hacia ti. ¿Lo ves? Es un acto de conciencia que espero que Dios hoy ponga en tu corazón, porque esta verdad que te digo, disculpa que yo no le explique tan claramente, torpe soy, pero Dios en su palabra no, te permite entender que Dios es todo y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo crucificado. Si tú tienes acto consciente de eso, entonces comprenderás que la balanza ahí empezó, pero siempre ha estado de tu lado. Por eso tienes pruebas y por eso tienes bendiciones, porque está de tu lado. Y por eso hoy te decía, ojalá veas lo que yo veo por amor de Dios. Yo no te veo con buena ropa, yo te veo vestido de Dios. Yo te veo en necesidades, pero no te veo solo, porque parto del hecho y creo que eres un creyente del Señor. ¿Por qué? Porque recuerdas cómo empezamos antes de entrar a la gracia en estos versículos. ¿Lo recuerdas? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Si nosotros entendemos ese gran amor y esa gran distinción y cómo Dios nos ha elegido, ¿qué crees? No eres el único. Hay otros igual. Hay otros elegidos, hay otros bendecidos, en los que a ti también como a ellos, Dios ha inclinado la balanza espiritual para que sean salvos. Por eso, ahora comprenderás y va a ser fácil, pues tú debes darte cuenta que todo lo que hacen, lo hacen para Dios. Lo hacen para Dios. ¿Por qué? Porque tienen esa misericordia y la gozan como tú y yo. Y en todo en la vida. Si hoy hiciste la pausa, te percatarás que no estás solo. Entenderás que Dios te acompaña. Entenderás que está tan atento de ti, porque si no, ¿cómo va a ser la balanza de tu lado o cómo se va a inclinar hacia ti? Tiene que estar atento a ti. Dios no está distraído. Ay, se embarazó y ni me di cuenta. ¿Qué andaba haciendo esta mujer? ¿No? Ay, perdió el empleo y yo acá con los santos. No, hombre, qué barbaridad. No, Dios está atento a ti, y tienes tantas bendiciones en vestimenta, en comida, en felicidades, en risas, que son maravillosas. Fui a ver una película, te comparto rápidamente, que me gustó, en la que pasan muchas cosas hermosas en esa película. El nacimiento de los hijos, el día que se divirtieron mucho como pareja, a dónde fueron, los chistes que se contaban, y lo pasan como momentos maravillosos. Y yo estoy seguro que si tú la vas a ver, al final me preguntas cuál fue porque no es comercial, te vas a dar cuenta que tú has disfrutado de esos momentos. Pero no como lo dice la película, como si fuera algo azaroso o por esfuerzo del hombre, sino ¿por qué crees?
Porque Dios permitió, inclinando la balanza, que estuvieras ahí. Empezó por la salvación. Inclinó la balanza a favor tuyo, por tu esposo. Inclinó la balanza a favor tuyo para que tuvieras hijos. Le inclinó a favor tuyo para que tengas alimento 3 veces al día. Por eso le das gracias. Ha inclinado la balanza para que camines confiadamente en un mundo lleno de pecado, para que tú seas la luz del mundo y la sal del mundo. Y hay hermanos que no caminan con esa confianza y con ese conocimiento porque tienen muletas todavía, porque andan con su hilito rojo de la buena suerte. No, sí soy cristiano, hasta dice el hilito rojo, Juan 3:16. No, pues no, así no va. Eres libre en Jesucristo. Y si tú comprendes quién eres, te vas a percatar que el otro es igual que tú, solamente que le falta desarrollarse. Al final te voy a poner un ejemplo que nos va a explicar todo lo explicado. Tiene otro punto a partir del versículo 7 que debemos comprender por qué debemos recibir al hermano, que es prácticamente que del Señor somos y que tenemos a Cristo como nuestro Señor, o sea, tenemos cosas en común. Por eso lee conmigo el versículo 7. Porque ninguno de nosotros, fíjate cómo te lo vuelve a plantear, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere ¿para quién? Para sí. 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Eso le da significado a tu vida, y que es el remate y la congruencia y el ejemplo de lo que aprendimos en el versículo 6. Si tú dices ser del Señor, entonces déjame decirte que vives para el Señor. No solamente lo haces, no lo ves como un acto aislado, sino que tu vida misma es del Señor. Se compagina el versículo 7 con el 6 de una manera fabulosa y te lo lleva al extremo. Es más, si mueres, no mueres para ti. ¿Mueres para quién? Para el Señor. Y nos lleva un ejemplo culminante, como te inicié explicando, de cómo la balanza la ha puesto Dios siempre a nuestro lado, únicamente por el afecto de su voluntad. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los ¿qué? De los muertos como de los que ¿qué? De los que viven. Tú no puedes hablar de un hermano en Cristo a pesar de las muletas que tiene, no lo puedes criticar o no lo puedes juzgar, ya sea que te creas la parte fuerte o la parte débil, porque como tercer punto, eres del Señor, perteneces a Cristo o Cristo es tu Señor. Como sea, tú no puedes criticar a los hermanos. Las iglesias se destruyen, por eso está prohibido, por la murmuración. Las iglesias se destruyen porque hablamos a escondidas, por debajo del agua, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Muchas iglesias son afectadas porque no respetan estos versículos y porque han perdido la visión con la que tú y yo hoy empezamos. Hoy te dije y empecé diciéndote, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque lo que haces, lo haces para el Señor. Y como consecuencia de lógica de ello, tú debes demostrar un interés, tú debes recibir de manera agresiva, tú debes demostrar una iniciativa por recibir, ¿te acuerdas? Al hermano. Algunos piensan que hay alabanza que debe ser aplaudida y otro piensa que esa no se debe de aplaudir. Algunos piensan que la verdadera adoración se da con ciertas alabanzas y no hay otra alabanza. Entonces dicen que hay alabanzas de júbilo, ya Tania me lo aclaró, y hay alabanzas de adoración. Y hay otros que piensan que todas las alabanzas son iguales. Y hay unos que piensan que si se les cae la Biblia, 7 años de mala suerte, ¿no? Hay otros que la levantan, la sacuden y dicen, ay, hace mucho que no la leo. Hay otros que no se les cae porque pues sencillamente la tienen en casa. Lo que sea.
Están practicando, recuerda, cada uno su interés y su forma de desarrollarte. Y voy a poner un ejemplo para empezarme a ir, que preparando esta clase buscaba algo que me permitiera a mí entender, y lo comparto contigo, que comprendí muchas cosas. Tal vez alguno de ustedes ha tenido un sobrino, un primo, un hermano o un hijo, y estuviste encargado o te percataste de cómo caminaba. ¿Te acuerdas? ¿A qué edad camina promedio un niño? ¿Año y medio? ¿No? ¿Antes? ¿Un año? Sí, ya sé que cada quien de sus hijos es un unicornio azul y que el de ustedes camina a los 6 meses. Sí, pero el promedio, ¿cuándo es? Año, 2 meses. Vámonos a la normalidad, ¿no? Porque hay quien dice, la mía años 2 meses ya está planchaba. ¡Ay, carajo! No, perdón. Pero bueno, el niño promedio camina al año 2 meses y camina muy rápido. Es increíble, ¿no? Lo ves gateando el lunes y el martes ya está medio paradín y el miércoles ya está en el sillón. Y entonces tú le pones una gran distancia, en mi caso así ocurrió, entre el sillón y algo que le dé seguridad. Ya sea un juguete, ya sea la mesa de centro, ¿a poco no? Y le pones una gran distancia, como unos 5 centímetros, ¿cierto? Y entonces él se para y quiere dar un paso. ¿Y cómo le hace? Y lo piensa y te sonríe y ve para abajo y está titubeando, ¿cierto o no? Y de repente hasta algunos cierran los ojos y como el borras, se avientan. Pero la distancia le permite mantenerse de pie y se agarra, ¿cierto? Y poco a poco lo va incrementando a 5 centímetros, a 10 centímetros. Y cuando te das cuenta, a saber quién lo alcanza, porque hasta corren. No, espérame, por favor, ¿no? Bueno, ahí empiezan los problemas de ciática. Pero en fin, ese niño empezó con cortas distancias. ¿Qué le dirías a ese niño? ¿Cómo lo regañarías? ¿Cómo lo criticarías? No le haces nada de eso, porque te envuelve algo que quiero decirte que se llama amor. Y aunque tú crees que en estos versículos no lo menciona, que los va a mencionar a partir del versículo 13 y 14 de este mismo capítulo, quiero hablarte de un amor grande. Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó. Cristo murió por obediencia al Padre y Dios lo entregó porque amó de tal manera este mundo. ¿Lo observas? Entonces las personas que tienen muletas van caminando como ese bebé que te puse. Las personas que tienen muletas tienen esos miedos y tú dices, por favor, le dices al bebé, ¿eres tonto? ¿Cómo tú con 1 año? Si son 5 centímetros, nada más hazle así, ni tienes que caminar. No hacías eso. Hasta se hace el ridículo, ¿te acuerdas? Ándale, chiquito, un pasito, bonita princesa. Y la otra hasta se reía. Y nada más extendía las manos, pero no caminaba. Pero de pronto tuvieron la confianza de hacerlo, o el atrevimiento, no lo sé. La línea es delgada, depende de la personalidad de cada niño y de la familia que le rodee. Déjame decirte que ese bebé lo sustenta Dios. Déjame decirte que ese bebé desde las entrañas fue guiado por Dios. Déjame decirte que ese titubeo que tiene ese bebé está en el control Dios de ello. Déjame decirte que el don de caminar, el don nada más de moverse, se lo dio Dios. Es igual, ¿lo ves? Es igual. Hay creyentes que no pueden caminar sin muletas 5 centímetros, pero al igual que ese bebé, lo sustenta Dios. Los conoce desde sus entrañas. Su titubeo, su desconfianza, su debilidad, o tal vez tú seas el fuerte, no escapa del amor y de la bendición de Dios. Por eso no le puedes pegar, por eso no lo puedes hacer, por las mismas razones que lo hacías con el bebé. ¿Te acuerdas? Decías, ay, qué bebé tan torpe, y te dabas la vuelta y te ibas. No, te quedabas hasta que aprendieras. ¿Y qué demostraba? Demostrabas amor, demostrabas paciencia, demostrabas misericordia, ¿no? Te digo que estás es el ridículo hablándole como bebé, así creo que es el idioma bebé. Uy, no se les entiende nada, pero el bebé yo creo que lo entiende porque te toma confianza, o de decir, pues para que no siga haciendo el ridículo me aviento, y se aventaba. Bien, al hermano cristiano es igual. Háblale,
bendícele, ora por él, acompáñalo, explícale la palabra, explícale lo que crees, no contiendas con él, por favor, no se te olvide quién es, no se te olvide que es un hermano, no vayas, te voy a decir quién eres y quién es al que ofendes, quién es al que humillas, quién es al que no recibes. A ese tiene el mismo Señor que tú, a ese que tú no quieres, tiene una fe poderosa ante ti, a ese que tú no bendices, tiene su relación personal con Dios. Te lo voy a resumir, no vayas. Dice 1 de Pedro 2:9, es linaje escogido. Es linaje escogido de Dios. ¿Por qué le hablas así? Es un real sacerdote, es nación santa, apartada, es un pueblo adquirido por Dios. Y lo único que se te ocurre a ti y a mí es golpearlo, humillarlo, criticarlo y murmurar, alejándonos de la instrucción que en esta primera parte nos da, olvidando que Jesucristo crucificado murió por él para que pasara de tinieblas a luz, y que él tiene un objetivo en el que tú le debes ayudar, que él debe anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz y a su luz admirable. Y cuando tú no actúas así, si él es más débil, muy débil, se va a ir, se va a enfriar. ¿Por qué? Porque solamente va a recordar el golpe, solamente va a recordar tu enojo, tu ira, tu indiferencia, tu empatía, tu legalismo. Es que la coma va aquí, es que la Biblia se carga aquí. No, explícale lo que hizo Jesucristo. Enséñale por demostrarle de lo que no pueden demostrar los inconversos, el que tú des gracias. ¿Recuerdas que era dar gracias? Simple y sencillamente que te oiga orar diciendo: Señor, gracias en verdad, porque tú has decidido poner la balanza de mi lado, incluso entregando a tu Hijo para mi salvación. De eso trata que tú recibas al hermano, de eso trata. No de que lo juzgues si va y si está o no está, como esposa inconversa, fatua que se enoja, o como marido inconverso y torpe que solamente ve los defectos. No se trata de eso. La relación con Cristo empezó con amor, se sustenta en amor y todo pasará, pero el amor que crees nunca deja de ser. Por eso seguimos desde el capítulo 12 hablándonos de los deberes cristianos. Y aquí en el capítulo 14 hace una diferencia, hace un paréntesis, porque vas a ver de lo que habla en lo que resta del 14 y del 15. Y dice: recibid al débil en la fe. Así lo intitulan muchos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacernos verdaderos practicantes de la palabra de Dios. Me voy diciéndote, la instrucción es que recibas al débil en la fe. No lo recibas para juzgarlo. Recuerda que todo lo que hace para el Señor lo hace. Recuerda que Él tiene el mismo Señor que tú y Él tiene el mismo Cristo que tú. Al final del día tú debes entender y valorar que Él es tan preciado por Dios como lo fue para ti. Y si tú tienes muchas cosas por qué dar gracias, Él también. Por eso tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Dios los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por en verdad hablarnos el día de hoy. Hoy, cuando leemos tu palabra y nos damos cuenta que podemos, y a veces lo hacemos, dar gracias por todo, Señor. Gracias cuando comemos, cuando nos levantamos, por las familias. Gracias, Señor, gracias porque nos damos cuenta que, como vimos hoy, lo que tú haces funciona bien. Lo que tú haces demuestra el interés que ha tenido por nosotros. Así que hoy, antes de seguir, perdónanos, Señor. Perdónanos si lo hemos ignorado por la presión de este mundo. Perdónanos si nos hemos olvidado de detenernos días con día a saber que cada respiración incluso es porque a ti te place. Perdónanos, Señor, por no estar con nuestras palabras y pensando en legalismos y en cuestiones de crítica y de enojo ante hermanos, Señor. Perdónanos por eso. Pero hoy te pedimos que nos permitas ir tras Él, Señor. Permítenos hablarle de ti otra vez. Permítenos bendecirlo, permítenos comprenderlo, permítenos aprender, porque Él tiene mucho que enseñarnos, pero sobre todo permítenos amarlo.
Permítenos reconocer que tú lo hiciste y hablarle incluso con autoridad, pero con temor y temblor, porque es tu hijo, es un linaje escogido, es un real sacerdote, pertenece a tu nación santa. Ayúdanos pues a ser un instrumento de bendición para él, para la iglesia y para honrarte a ti, Señor. Por favor, bendito Padre, porque hoy también entendimos que Cristo, al que entregaste en esa cruz, murió, Señor. Y hoy no lo decimos tan rápido como a veces lo decimos, murió para que nosotros tuviéramos comunión contigo. Él era el único capaz, porque tú lo diseñaste así, de contener tu enojo y tu ira por nuestro pecado. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor. Y hoy te pedimos de nuestro corazón que las personas que amamos, que las personas que conocemos, que no tienen una relación contigo y que no han tomado una decisión por ti, por favor, Señor, perdónalas. Por favor, convéncelas. Tú eres el único que puede hacerlo. Por favor, Señor, tenles misericordia. Por favor, Señor, apiádate de ellos. Por favor, Señor, comprendemos tu amor en la medida de nuestra limitante, pero lo comprendemos. Por favor, compártelo, porque tú siempre lo haces, bendito Padre. Por favor, llévalos a tus pies. Apiádate de ellos. En verdad te agradecemos este día. En verdad te agradecemos esta vida. Pero en verdad te agradecemos que nos hayas escogido y que nos hayas regalado la salvación. Gracias, Señor. Bendícenos y cuídanos en el precioso nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.